Bueno, ahora sí, pues ya que estamos pues 4 estudiantes, yo creo que los demás estudiantes se van conectando a medida que vamos hablando. Pues tengo 2 temitas para ustedes. Uno, pues quiero hacerles un refuerzo en cuanto al PIB. Quedamos la semana pasada en que íbamos a ver un poquito el refuerzo de eso, de las variables macroeconómicas y después vamos a ver para que conozcan, digamos, las exportaciones de Colombia en el siglo XIX y siglo XX, las exportaciones tradicionales y no tradicionales. Eh, lo que quiero con esto, y luego lo último, les voy a dar un vistazo para que vean cómo realizar ensayos. Les voy a mandar a sus correos electrónicos o unos documentos para que ustedes pues tengan como una guía, como una orientación para que ustedes se los tomen, los ojeen y pues digamos redacten ensayos chéveres, ¿vale? Entonces empecemos. Recuerden que hemos hablado mucho de macroeconomía, de variables macroeconómicas y pues no hemos casi tocado el tema de la parte microeconómica. Que tiene que ver con los precios, que tiene que ver con la demanda, con la oferta, tiene que ver con, digamos, la empresa. Entonces, pues, yo estoy pensando que para el examen final, pues, hagamos un ensayo sobre la parte microeconómica. Entonces, pues, para que ustedes más, así como hicieron el de las variables macroeconómicas, hagan lo mismo con las partes de la microeconomía, ¿vale? Entonces, vamos a empezar. Igual todavía nos quedan algunas sesiones de clase. Vamos viendo demanda y oferta, digamos, la parte microeconómica en las clases para que ustedes también tengan, digamos, una noción sobre eso. ¿Ok? Entonces, empecemos con este archivito que son, digamos, recalcando otra vez las variables macroeconómicas. Entonces, pues ustedes ya saben que de las variables macroeconómicas, que fue el ensayo del primer parcial, ¿cierto? O de este creo, ¿cierto? Del Entonces, segundo, profe. y del segundo, perfecto. Entonces, entre esas variables macroeconómicas está la inflación, la balanza de pagos, el empleo, que muchos de ustedes dijeron también desempleo, el PIB, los ciclos económicos. Entonces, pues el objetivo de la conferencia es analizar, digamos, la importancia de las políticas económicas en choques externos e inusuales como el coronavirus. Observar en tiempo real el impacto de esas variables en la economía global y en la economía colombiana y generar un análisis crítico de los conceptos para desarrollar. Entonces, recordemos que la economía tiene unos ciclos económicos, ciclos de expansión, cuando el PIB crece de 0 a 5 o 7, desaceleración 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, y esta etapa cuando va después de menos 0, menos 1, menos 2, sería la etapa de recesión. En la actualidad, pues algunos están proyectando que vamos a estar por este lado, en una etapa de recesión. Están proyectando que el PIB va a ser negativo para estos próximos trimestres. Entonces, pues, eso es lo que están diciendo Desarrollo y algunos, el Banco de la República también, y algunos analistas. Entonces, esta es la que yo les quería mostrar cuando les dije que el PIB pues hacía parte del consumo, entonces, y de la producción nacional. Entonces, cuando usted, digamos, esta Y es el PIB, es la producción, es la productividad de una nación. Recuerden que este PIB se puede medir a través de una tasa, de un porcentaje. Recordemos el PIB 5% menos 2%, o se mide por pesos colombianos, 20, 25 billones de pesos, o por dólares, 10.000 dólares. Entonces, la idea de que el PIB de una nación, que es el crecimiento económico de una nación, aumente, se necesita que exista un aumento del consumo, un aumento de la inversión, un aumento del gasto público y un aumento de la balanza comercial. Recordemos que el consumo depende de un ingreso.
Entonces, pues eso hace que si usted tiene un ingreso, si usted tiene un empleo, pues usted puede consumir y gastar en sus necesidades básicas. Pero si usted queda desempleado, pues realmente usted no tiene un ingreso para generar ese consumo. Entonces, por eso es una variable importante para el crecimiento económico de una nación. La inversión depende de una tasa de interés. Entonces, en estos momentos en que pues se paró digamos, el sector productivo y estamos empezando otra vez a abrir los sectores, ya están abiertos la mayoría, entonces, digamos, el Banco de la República bajó las tasas de interés. Eso quiere decir que es, digamos, es una política monetaria expansiva que aquí digamos, el Estado o toda nación tiene unas políticas económicas. Dentro de esas políticas económicas está la política monetaria, la política fiscal, la política cambiaria y la política comercial. La política monetaria tiene que ver con, pues, con lo que es la tasa de interés. Y esa política monetaria tiene digamos, se puede, digamos, mover de dos formas. Una política monetaria expansiva, que es bajar las tasas de interés. En la actualidad, el Banco de la República bajó las tasas de interés y eso hace que el sector bancario compita con tasas de interés bajitas. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted necesita dinero, pues usted puede ir al banco a pedir un crédito y pues el crédito por ese monto usted va a pagar un interés bajito. Entonces, ¿qué genera eso? Pues que usted tenga dinero, que la población tenga dinero, consume, exista inversión, aumente la demanda y pues genere producción, empleo, pero existe un problema. El problema es que la inflación. Recordemos que si usted tiene dinero, pues usted va y consume. Digamos, si usted, digamos, si las empresas, si los centros comerciales saben que usted tiene dinero, pues ellos le van a subir el precio a los bienes y servicios. Eso genera que en un tiempo, pues empiece a subir el precio de los bienes y servicios y genere inflación. Recordemos que la inflación es como el cáncer de la economía porque pues usted no va a llegar un tiempo en que usted va a comprar digamos, un producto pues costoso, digámoslo así. Y existe el otro movimiento, la otra estrategia, que es la política monetaria restrictiva. En este caso, la política monetaria expansiva se necesita porque para reactivar la economía en una nación. Por eso es que la estrategia del Banco de la República es bajar las tasas de interés para generar empleo, para generar consumo. Pero cuando la economía está ya hay alto crecimiento, entonces se necesita una política monetaria restrictiva. Entonces ahí suben las tasas de interés. Cuando suben las tasas de interés, pues se frena el consumo de esos créditos para la gente, entonces se frena el dinero en la población. Eso genera que pues no disminuya el consumo, disminuya la inversión, bajen los precios y se cree desempleo. Pero ahí nos golpea otro factor, otra variable, que es la deflación, que es lo contrario a la inflación. La deflación es cuando bajan los precios de los bienes y servicios. Y la inflación es al contrario, cuando suben los precios de los bienes y servicios. Eso es la política monetaria. Entonces, esta política monetaria, esto se conoce como políticas keynesianas. Esto lo generó Keynes. Entonces, Keynes, pues, es este modelito. Entonces, si usted aumenta el consumo, pues aumenta la producción nacional, digámoslo así. Si aumenta la inversión, aumenta la producción. Entonces, aquí en la inversión, hagamos un ejemplo de una empresa que tiene una fábrica aquí en Cúcuta y quiere colocar otra fábrica en Bucaramanga, por ejemplo. Entonces, la única forma es ir al banco, pedir un crédito de acuerdo a esa tasa de interés, va y amplía su otra filial, digamos así, una planta de producción en Bucaramanga, por ejemplo. Entonces, y el gasto público depende, la G es el gasto público, depende de una decisión presupuestal. Esto es lo que están realizando
en la actualidad los estados con esta pandemia coronavirus, que todo el sector productivo paró. Estas son las herramientas. Entonces, ¿cómo? ¿A través de qué? Pues de la política monetaria expansiva y están generando gasto. Ya les explico esa política del gasto, que es la política fiscal, que es la que vimos acá, es la política fiscal. Entonces, esa política fiscal es lo mismo. Existen dos movidas o dos estrategias, una expansiva y una restrictiva. La expansiva, ¿cuál es? Pues generar mayor gasto que el recaudo de impuestos. Entonces, si usted gasta, pues ¿qué genera? Lo mismo, genera, digamos, ¿qué es el gasto público? Hacer puentes, pavimentar, digamos, generar puertos, digamos, los aeropuertos, generar malla vial, instituciones, hospitales. ¿Eso qué genera? Empleo. Si eso genera empleo, entonces sigue lo mismo. Entonces aquí le voy a mostrar con esta gráfica lo que genera. Entonces, si usted genera gasto público, pues, ¿qué genera? Que la gente tenga, a través del empleo, tenga un dinero y usted pueda consumir e invertir. Se aumenta la demanda, pero ¿qué nos crea? Empleo, producción, pero nos crea inflación, porque va subiendo los precios de los bienes y servicios. Ahora, tenemos otra estrategia de la política fiscal que es la restrictiva. Esa política restrictiva, ¿qué quiere decir? Que son mayores los recaudos de impuestos que el gasto público. Entonces, cuando usted genera, o sea, cuando usted recauda más dinero de lo que gasta, pues las finanzas del Estado van a tener dinero. Y eso es lo que se llama superávit. Hasta el momento, ¿me han entendido esas dos estrategias? ¿O están perdidos? ¿Jóvenes? Sí, profesor, claras. Sí, señor. ¿Sí? No, ¿sí? Bueno, listo. Entonces, eso con respecto a la producción del PIB. Esta, que se llama la balanza comercial, son las exportaciones y las importaciones. La idea es que nosotros exportemos más de lo que compremos. Es decir, cuando usted hace una exportación, ¿qué es? Es ir y vender un producto nacional en el extranjero. Al venderlo, pues usted genera ingresos. Esos ingresos, pues vienen aquí a la producción de, digamos, colombiana. En cambio, si usted tiene mayores importaciones, es decir, compra del exterior productos y los viene y los vende a nivel nacional, pues esta balanza comercial va a ser deficitaria, es decir, vamos a comprar más de lo que vendemos. La idea, ¿cuál es? Vender más de lo que compramos. Esto pues era como para ustedes, lo que dijimos la semana anterior, y íbamos a hablar un poco del PIB. Entonces, el Estado tiene otras estrategias o otras políticas también para, digamos, estabilizar la economía en un país. Entonces ya miramos la política monetaria y la política fiscal. La política cambiaria, ¿qué es? La política cambiaria, pues, es con respecto a la tasa de cambio. Entonces, ustedes pueden ver en esta gráfica que la tasa de cambio en el numerador siempre va a existir la moneda nacional. En este caso, el peso colombiano. Y en el divisor siempre va a existir la divisa. ¿Qué es una divisa? La divisa, pues, es aquella moneda que usted puede convertir o le pueden dar, es la que tiene mayor conversión o convertibilidad en el mundo. Pues una de esas es el dólar. Entonces, se lee así: ¿cuántos pesos colombianos tengo que dar por un dólar? Entonces, recordemos, ¿cuántos pesos colombianos tengo que dar por un dólar? Entonces, hagamos este ejemplo. En el año 2019, usted por un dólar dio 3.200 pesos. Y en este año 2020, pues alcanzamos a dar 4.000 y pico. Pues hagamos el ejemplo de 4.000. Entonces, cuando usted tiene que dar más pesos por dólar, pues usted genera se genera un fenómeno de devaluación. Ese fenómeno de devaluación, digamos, ayuda a los empresarios exportadores. Y cuando usted tiene que dar menos pesos por dólar, quiere decir que la moneda nacional, es decir, el peso colombiano,
se está apreciando. Es decir, está ganándole valor al dólar. Y esa revaluación ayuda a los empresarios importadores. Colombia siempre ha jugado a una tasa de cambio devaluada. Es decir, en donde nuestra moneda nacional pierda, digamos, poder adquisitivo frente al dólar. ¿Por qué? Porque si usted al vender sus productos nacionales en el exterior, pues le van a dar más pesos por el cambio. Eso es la jugada, siempre ha existido la jugada de nosotros en Colombia de ser una tasa devaluada, pero en realidad desde hace unos 5 años para acá, con tasas devaluadas no se ha visto que en los registros que en realidad aumentan las exportaciones. Entonces algunos empresarios empiezan a decir que es por los costos de los fletes, del transporte, de la gasolina, también dicen que digamos, por la inflación. Entonces, ellos pues dicen sobre eso, que los costos son muy caros, los fletes. La política, esta política comercial, pues es, digamos, la oportunidad que tiene la nación o cualquier estado al realizar, digamos, los tratados de libre comercio. Entonces, es la oportunidad que tengo yo como estado para poder hacer acuerdos bilaterales con otros países. Pues hasta acá es lo que yo quiero que ustedes pues, recuerden más o menos del PIB. Recordemos que pues tiene que haber una balanza comercial que sea mayor, es decir, que vendamos más las exportaciones, que genere un mayor gasto público, una mayor inversión y un mayor consumo para obtener un mayor en el PIB. Hasta el momento, ¿bien? La torta. Sí, vamos bien hasta el momento. Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, recordemos que con la política monetaria expansiva y la política fiscal expansiva, recordemos que la política monetaria expansiva es bajar las tasas de interés para que la población tenga dinero en forma de los créditos. Entonces, usted va a pagar un monto mínimo por ese monto que usted va a prestar. Y cuando existe una política fiscal expansiva, quiere decir que existe mayor gasto público por parte del Estado en la población. Entonces, cuando eso sucede, pues se supone que aumenta la renta, digamos, el ingreso en cada ciudadano. Usted puede tener la oportunidad de ir a consumir, de ir a invertir, se genera una demanda agregada, digamos, se aumenta la demanda, los empresarios tienen que empezar a producir sus bienes y servicios y pues se crea empleo, se crea producción, pero hay una cosa que nos tormenta, que es la inflación, es cuando empiezan a subir los precios. Entonces, en este momento, pues en la actualidad, por la pandemia del coronavirus, ustedes ya saben que es un poco difícil porque realmente el sector productivo paró y el Banco de la República dice que los resultados se verán del consumo por allá en el 2021. Entonces es complicado en este momento decir que la demanda va a aumentar con esos pronósticos que dice el Banco de la República. Ya con esto, pues terminamos lo que es digamos, Una gaveta así vertical para cada una. Y una grande para cine para que no diga que solo el de... que está hablando. Pero ya un momentico, le voy a... Ya, listo. Entonces, ya silencié a Jamie, que estaba ahí hablando. Bueno, entonces, les voy a mostrar ahora la diapositiva de... Un momento, por favor. Entonces, ahora sí, ya un momento. Bueno, esta es las diapositivas
de las exportaciones tradicionales y no tradicionales de Colombia. Entonces ya un momento para que ustedes me puedan verla. ¿Ya pueden ver la diapositiva? Ya, profe. Listo, vale, gracias. Listo. Entonces, digamos, el crecimiento económico durante el siglo XX, digamos, XIX y XX, que es lo que ustedes ya conocen hasta este momento, es invertir en el capital humano, invertir en el capital físico, e invertir en los recursos naturales e inversión en tecnología. Entonces, en el siglo XIX, los recursos más abundantes eran, y en el XX también, son los recursos naturales y la fuerza laboral de baja calificación. Entonces, las poblaciones se han instalado dentro de las montañas, generando altos costos de transporte, porque nuestro país pues tiene tres cordilleras, tiene una montañas, tiene valles, entonces pues la población sí vino asentando en los valles dentro de las cordilleras. La apertura económica se genera con el expresidente Virgilio Barco, él fue el que creó la estrategia de aquí de Cúcuta, y la firmó el expresidente César Gaviria. Los productos de exportación para el siglo XIX, los del tope, digámoslo así, los más importantes, era el café, el oro, el petróleo y el banano. Entonces, estos datos son según José Antonio Campo, un economista a nivel nacional, que es un referente pues para nosotros los que, digamos, somos descendientes de aquí de la economía de ellos. Entonces, Colombia, dice que Colombia no avanzó mucho en materia económica durante el siglo XIX. Fue en el siglo XX que Colombia se posiciona en un nivel intermedio entre México, Chile y Brasil. Entonces, debajo de ellos, pues nosotros estamos. Y el siglo XIX se exportó oro, tabaco, la quina, sombreros de paja, cuero de res durante 1850 y 1882. Finalizando el siglo XIX, se empieza a exportar café. La Guerra de los 1000 días, recuerden que fue una guerra que nosotros, digamos, tuvimos en el pasado, y después de eso empezó el banano, el oro y el petróleo. Entonces, las exportaciones del café, digamos, para el siglo XIX, fueron de cerca del 71%, pero para ya los 90, es decir, para el siglo XX, las exportaciones de café se disminuyeron porque existió una enfermedad que se llamó la roya. La roya era un parásito que digamos, se le plantaba a la pepa de café, ella le hacía un hueco y hacía que digamos, la pepa de café se marchitara y cayera de la flor. Entonces, eso fue digamos, una crisis a nivel cafetero, a nivel nacional. El café, en las zonas de cultivo, pues fueron en Cundinamarca, Santander, Tolima, Antioquia, Quindío y Caldas. El café entró por acá, por la zona de frontera, en Salazar de las Palmas. Y por eso es que ustedes van a Toledo, van a La Bateca, todos esos tenían fincas de café. Entonces, luego se pasó a Cundinamarca. De Cundinamarca, por problemas en Tolima, por problemas de tierra, se fueron a Antioquia. Y de Antioquia, él las repartió y es lo que hoy conocemos como el eje cafetero. Manizales, Quindío, Pereira, Popayán, todo eso tiene café. Entonces, ustedes saben que Brasil y Vietnam son los países que pues exportan más café en el mundo. Nosotros estamos debajo de ellos. Digamos, la diferencia es que nosotros tenemos una producción de café de calidad. Entonces, ahí es donde la diferencia de nuestro café. Se crea el Fondo Nacional del Café. En 1962 existe un convenio internacional de café que dura 5 años y entra otro en el 76, en 1936. Recordemos que los países del trópico, los que estamos cerca del Ecuador, digamos Perú, Brasil, Colombia, nosotros tenemos
nosotros tenemos solamente digamos, dos estaciones, que son el invierno y el verano. Entonces, en Brasil existió unas heladas, y igual aquí en la parte de Colombia, lo que hizo que nuestras exportaciones de café disminuyeran, y los países que consumían ese café, pues dijeron, no, si ellos no lograron producir, vamos a producir nosotros, y ellos nos ganaron en la producción. Por eso es que ustedes ven que cuando un producto escasea, aumenta su precio, pero en este caso no. En este caso no subió el precio porque esos países no empezaron a producir café, y pues en realidad entonces el precio lo que hizo fue disminuir. En 1992, antes de que más o menos la enfermedad de la roya, fue por allá en el 98, 99, 95. Entonces, en 1992, nosotros empezamos a exportar 16.6 millones de sacos. Vamos a hablar ahora sobre el oro, el petróleo y el banano. El oro, pues también la exportación y la producción de oro es una de las más antiguas actividades del país, a través de dragas, socavones y barequeo. Digamos, las zonas que son las digamos, de explotación son Antioquia y Chocó. Pero hoy lo paradójico es que en la actualidad el Chocó es una de las zonas en la actualidad, ¿no? Es una de las zonas con menos desarrollo, y pues son las exportaciones, digamos, las explotaciones del oro. Entonces, la gran inversión que hubo fue antes, en el siglo XIX, y pues digamos, con empresas extranjeras. Y después, en la década de los 80 y los 90, la explotación fue por empresas nacionales, pero esas empresas nacionales no son formales, entonces no generan ingreso al Estado, ni tributo al Estado. Entonces, ellos explotan digamos, explotan el oro y no generan tributo a la nación. Entonces, estamos perdiendo. Por otro lado, el petróleo, las zonas son en Barranca y en Barco, en el río del Catatumbo, norte de Santander, y esto se generó porque nosotros, esa estrategia de extraer petróleo se generó debido a la pérdida de Panamá. Después de la pérdida de Panamá, como un incentivo, se crearon estas estrategias de extraer o de buscar hidrocarburos en el suelo nacional. Entonces, también pasó lo mismo con empresas extranjeras, Exxon, Texaco y Shell. Ellos empezaron a construir la refinería en Barranca, la primera en 1921. Luego, en 1940 se crea el Ministerio de Minas y Energía, y se empieza a tener la idea de crear la empresa estatal. En 1961 se crea Ecopetrol. En el 65 se descubre hidrocarburo en Orito, Putumayo, y ya pues debido a una alianza entre la compañía británica y Ecopetrol, empiezan a explotar yacimientos en Cusiana y en Copigua. En el 2000 pues ya mencionaron que ya esos, digamos, reservas o yacimientos ya habían disminuido su producción. Entonces, lo mismo, para usted poder explotar o producir algo, tiene que haber una inversión en capital humano, en capital físico y en tecnología. Por eso es que nosotros aquí tenemos pregrados de ingeniería de petróleos, topografía. Ellos son los que, y la tecnología para poder explotar o digamos una draga o un tornillo de esos taladros que hacen para penetrar el suelo. Y según con Ocampo, pues José Antonio Ocampo, que fue el que escribió ese libro, dice que el futuro del crudo está en la cordillera oriental. Es decir, ¿quién está en la cordillera oriental? Pues Bucaramanga y Santander, y norte de Santander. Entonces, pues el futuro está acá. Entonces, deberíamos nosotros pellizcarnos y con respecto a las regalías, ¿no? Eso fue hace como unos 3 o 4 años que decían que en las regiones que hacían exploración o explotación del hidrocarburo, pues tendría que tener mayores regalías, pero no sé qué pasaría con eso. Y pues hay que rescatar que Ecopetrol es una de las empresas que genera más empleos a nivel nacional. Lo mismo pasó con el banano. El banano, pues, lo explotó también una empresa americana, United Fruit Company. Eso fue en la zona del Magdalena,
y pues se generó auge debido a las exportaciones para penetrar mercados europeos. Y llegamos a las exportaciones no tradicionales. Durante esas exportaciones no tradicionales, pues son en el sector agrícola, industrial y minero. Eso fueron a partir del siglo XX. Entonces, en el sector agrícola, pues el algodón, que ven aquí ustedes, el arroz, las flores, el tabaco, la carne de res, las frutas, las legumbres. En el sector industrial, pues las bebidas azucaradas, los tejidos, hilados, confecciones, productos de plástico, caucho, cuero, manufacturas, maderas, industrias químicas, carbón y esmeralda del sector minero. Entonces, acá en el siglo XX, las economías empiezan a diferenciarse. Entonces, hay unas que son más industrializadas que otras. ¿Y debido a qué se empiezan a diferenciar? Debido a los precios, debido a la tasa de cambio, a los subsidios, ya le hablo un poquito de este subsidio, a las instituciones inadecuadas que existían para exportar, para generar una estrategia exportadora, bajos niveles de educación. Por eso es que yo les decía la semana pasada que la educación es lo importante en una nación, porque generaba investigación, desarrollo, innovación, y pues generan patentes, digámoslo así. Y en los años 70 existió un modelo de sustitución de importaciones. ¿Qué era eso? Era que yo me endeudaba con el Banco Mundial o con el Fondo Monetario Internacional y traía esos recursos para industrializar la nación, es decir, generar empresas. Pero esos recursos se desviaron. Entonces quedamos con la deuda y no se industrializó la nación. Por lo tanto, se generó la deuda externa. Y en los 80 empezaron, para nosotros fue en los 90, empezaron digamos, los procesos de apertura económica, que es disminuir barreras para el comercio internacional. Entonces, pues ya las economías se empiezan a diferenciar y nosotros tenemos ventajas en comparativas por abundancia del recurso. Entonces, en el algodón y en el azúcar. Y estos fueron durante el siglo XX los productos que están en rojo. Los que están en color rojo, pues fueron los casos de éxito para nosotros durante el siglo XX. Entonces, el algodón, las flores, el azúcar, las frutas, las bebidas azucaradas, las confecciones, la gasolina. Recuerden la refinería de Barranca Bermeja, y la de Cartagena, carbón, esmeralda, productos químicos. Y todo esto se iba los socios principales, Estados Unidos y Venezuela. Pero Venezuela cambió su modelo económico, es una dictadura, y entonces nosotros tuvimos que mirar hacia otros mercados. Entonces, este es el ejemplo del subsidio. Estados Unidos subsidia el maíz. Ellos tienen recurso abundante, es el maíz. Entonces, ellos le dan subsidio digamos, a los granjeros, a los farmers, y ellos, pues, le dicen, tomen estos subsidios para que produzcan, pero trataron de hacer un acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, y tuvieron una discusión de 6 meses. Entonces México le dijo que si ellos empezaron a subsidiar mucho el maíz, no les iban a comprar ni el maíz ni Coca-Cola. Y Canadá también tuvo una pelea con Estados Unidos hasta que se logró el acuerdo. Para nosotros, digamos, el fracaso fue en los tejidos y algodón, porque se empezaron a bajar la calidad digamos, de los textiles. Entonces empezó a aparecer el poliéster, y ya no eran las camisas 100% algodón, sino ya eran 80% poliéster y 20% algodón. El Plan Vallejo, no sé si yo les dije que por favor consultaran eso. El Plan Vallejo consistió en que se iban a eximir aranceles a las importaciones necesarias para hacer o realizar los bienes nacionales para poder exportar. Entonces, esto se generó una mentalidad exportadora de la competitividad. En 1991 se creó el Ministerio de Comercio Exterior, Bancoldes, ProExport, lo que hoy en día es ProColombia, y los subsidios disminuyen por el peso fiscal. ¿Qué es el peso fiscal? El fiscal, pues el presupuesto. Estábamos en déficit, no entran ingresos, entonces tenemos deudas. Y esto es para decirles que hay unas sociedades talentosas y unas sociedades normales. Las sociedades talentosas pues crean oportunidades de empleo, tienen consumo, ahorran e invierten, practican la responsabilidad social empresarial, son instituciones inclusivas, conocen los conceptos de eficiencia y eficacia, inversión en la educación, en infraestructura, tecnología, no existe corrupción, inversión en salud, inversión en industrializar la nación,
apertura económica, sistemas financieros estables, no existe la discriminación, son sociedades democráticas, se proyectan en el tiempo, es decir, las estrategias son a largo plazo, no importa que cambie cada 4 años un gobierno, se proyectan al 2050, 2100, hay un banco central, controlan la inflación, digamos, existe tranquilidad y seguridad para que las empresas comercialicen sus productos, los lleven a Buenaventura, a Barranquilla, a Cundinamarca, al Tolima, y aparte de eso existe un buen clima de negocios, seguridad en tributación, impuestos, laboral, jurídica, la inversión extranjera y controlan la deuda pública. Me quedan 1 minuto, jóvenes. Por el momento, ¿está bien? ¿Entendieron? Sí, profe. Listo. Y por último, les voy a compartir lo que les decía, que era sobre los documentos para que ustedes se guiaran o se orientaran para hacer el ensayo. Yo les mando todos estos documentos. Ahí dice mapa por ejemplo, vamos a abrir este, me queda 1 minuto. Mapa mental para elaborar un ensayo. Entonces, ahí les deja o les hace una orientación para que ustedes puedan tomar ideas, organizar cómo se generan, digamos, el esquema, puntos a favor, puntos en contra, tiene que haber, digamos, material actualizado. Yo eso se lo mando al correo, ¿vale? No siendo más, pues, algunas preguntas, dudas. Sí, profe, disculpe que yo llegué un poquito tarde. Bueno. ¿Ese ensayo que está hablando es para qué? ¿Para la tercera nota o la final o qué? No, el ensayo que al principio hablé es para el examen final, que es sobre la microeconomía, que es lo que vamos a ver de la próxima semana. Microeconomía. Microeconomía. Ah, listo. ¿Listo? Bueno, entonces se me cuidan mucho. Profe, ¿para cuándo quedaría el examen examen final? Sí, para el examen final, eso es en julio, creo. La primera semana, la última semana de julio,